Buenas tardes, amigos, es grato saludarlos. Vamos a tratar en esta ocasión el tema de peligros y salidas para la crisis política, y para nosotros es muy grato tener como invitada a María Isabel León, presidenta de CONFIEP, que nos acompaña, Jaime de Altaus. Vamos a tocar este tema y a manera de preámbulo quisiera comentar que salir de esta crisis puede tomar años. Se necesita retomar el rumbo para llegar a las siguientes elecciones generales del 2021. Y la crisis es política. Creo que eso es importante reconocerlo. Lo que ha fallado es la clase política, los partidos. Lo que ha seguido funcionando, pese a todo, es la macroeconomía. El país continúa fiscalmente sólido. Pero ¿hasta cuándo puede durar esto en medio de tamaña incertidumbre? Eso es lo que realmente me preocupa enormemente. Por otro lado, el país no puede estar sumido en un laberinto de callejones sin salida. Esto es completamente inconducente y podría llevarnos a una explosión. Ahora, para superar la crisis y darle continuidad al país, se necesita pacificar la política. Eso suena curioso porque pacificar suena antiguo, pero es necesario. Fortalecer el rumbo económico y restablecer la confianza de la población y de los agentes económicos. Así que creo que esto podría ser materia y, por supuesto, María Isabel, lo que quieras decir. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, gracias, Jaime. La verdad es que muy preocupados desde el gremio empresarial por la situación que estamos viviendo. Nosotros hemos invocado desde hace meses, en realidad yo tengo 5 meses en el cargo, hemos venido invocando reiteradamente a los poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que puedan tener un nivel de coordinación, un nivel de diálogo sensato, un nivel de diálogo maduro en pro de la gobernabilidad del país, ¿no? Hemos pedido en todos los idiomas posibles que se sienten a establecer una agenda pro país, una agenda con miras a terminar estos 2 años de gobierno. Hemos señalado en todo momento que somos institucionalistas y que nos parece que lo adecuado siempre, cuando uno se presenta voluntariamente a una elección popular, porque nadie lo lleva de los pelos para postular, es que se cumplan las reglas del juego de manera clara, de principio a fin. Entonces hemos invocado siempre que los poderes del Estado, las personas electas, terminen sus periodos gubernamentales dentro de los plazos establecidos. Si no lo pueden hacer, pues la solución es las renuncias, como todo lo que esté dentro del marco, digamos, constitucional. Eso es lo que hemos pedido. Ahora, lamentablemente, con este tema del pedido, la cuestión de confianza que plantea además legítimamente y de acuerdo a la Constitución el Presidente de la República, se siguen creando fricciones, es decir, salimos del proyecto de adelanto de elecciones que nos parecía bien, era parte de lo que habíamos invocado, que sigan gobernando, el empresariado privado iba a dar el respaldo que el presidente necesitase para que el país siga creciendo, recordando que somos los que producimos el 80% del PBI, más del 75% del empleo en el país, y vamos a continuar trabajando de manera articulada como corresponde, y ahora nos encontramos con este escenario, la verdad, que nos crea una incertidumbre mayor, ¿no? Sí. Así está. Sí, pues, yo creo que lo que pasa es que el presidente en realidad nunca quiso buscar un acuerdo, eso lo reveló la propia Mercedes Arauz, que tuvo una conversación el lunes pasado con el presidente y le dijo: yo lo ayudo a establecer una agenda de gobernabilidad. El presidente no quiso, porque en realidad él desde el año pasado ha llevado la situación al límite para forzar al Congreso a dar cuestiones de confianza varias, hasta que finalmente ha logrado lo que yo creo que él quería, que es disolver el Congreso. Lo ha hecho inconstitucionalmente, pero ha logrado su objetivo. Ya no tiene, digamos, en el sentido de que ya no hay crisis política, porque ahora él domina completamente la situación. Es más, él puede gobernar durante 6 meses por lo menos con decreto de urgencia. Es decir, ha logrado establecer una dictadura legal, digamos, porque esto sí es la dictadura que él tiene en este momento, es constitucional, sin Congreso. Lo que ha sido inconstitucional es la disolución del Congreso. La pregunta es, con esos decretos de urgencia que va a poder gobernar, que va a poder dar, ¿los usará para, por ejemplo, lanzar las reformas que el país necesita? ¿Para aprobar
las reformas que están contenidas en el Plan Nacional de Competitividad, por ejemplo, incluso hay algunas reformas laborales interesantes ahí. Usará ese poder que tiene para avanzar bien, para mejorar el clima de competitividad en el país, o de repente no sabrá qué hacer con eso. ¿Podrá conseguir un buen ministro de Economía que se encargue de eso? Esa es alguna de las preguntas que uno puede formular en este momento, ¿no? No sé, Gonzalo, ¿qué piensas? Yo lo que veo es que de ninguna manera se puede decir que la crisis política, totalmente política, ha sido originada por el modelo económico, como si el modelo económico nos hubiera conducido a esta situación. Y que para salir del atolladero hay que cambiar de constitución, en consecuencia es un absurdo gigante. Ahí lo que ocurre es que a río revuelto ganancia de pescadores, y lamentablemente tenemos una izquierda fundamentalista que tiene un objetivo trazado ya hace mucho tiempo, que es el de traer abajo el modelo económico de la Constitución. Entonces, realmente no tiene ninguna relación el tema de la corrupción, inclusive con el modelo económico, ni siquiera con el sector empresarial. Cada vez que se habla de corrupción se habla de las empresas, por ejemplo, del Club de la Construcción, y yo le recuerdo además a las personas que existen más de 3 millones de empresarios en el país. ¿Y cuántos son los empresarios que están inmiscuidos en corrupción? Son unos cuantos. No se puede satanizar ni se puede decir que todo el sector privado ha generado la crisis que estamos viviendo, porque en todo caso tendríamos que hacer una recolección de nombres de todos aquellos gobernadores, alcaldes que están presos por actos de corrupción también. Entonces, aquí lo que ha fallado es la calidad del ciudadano. Las personas son las que han fallado, no ha fallado el modelo nos ha traído prosperidad. Hemos tenido, si uno recuerda las estadísticas desde finales del 80, digamos, teníamos un país que tenía una inflación de 7.000%, no teníamos reservas internacionales, teníamos una pobreza que estaba alrededor del 58%, o sea, todos esos ratios han bajado enormemente a la fecha. Estamos ahora en un país que tiene 20% de pobreza, 21% de pobreza, tenemos más de 60.000 millones de dólares de reservas que no tuvimos antes, el PBI ha crecido, en fin, tenemos una mejor cobertura de educación, de agua, de la que teníamos en ese entonces. Quiere decir que el modelo ha servido para que haya progreso en el país. El problema está en el modelo político del presidente de la República, que es el populismo político. Entonces, tú hablas de corrupción. ¿En qué consiste este populismo político? En identificar un gran enemigo, que es enemigo del pueblo y el enemigo de él. Entonces, ¿no? Ese enemigo es el Congreso, es el Congreso corrupto, la corrupción centrada en el Congreso, eventualmente también en algunos empresarios, pero sobre todo en el Congreso y en Fuerza Popular y en Keiko Fujimori en particular también. Entonces, el problema es que ya ese enemigo desapareció, mató a su enemigo, mató al enemigo que le permitía tener popularidad. Entonces ahora tiene que gobernar con sus solas fuerzas. Vamos a ver si lo puede hacer, si puede realmente producir buenos resultados. El tema es que se viene un congreso a partir de febrero o marzo, en el que las fuerzas de izquierda, los morados, los rojos, los morados, en fin, y algunos otros, podrían alcanzar eventualmente alguna mayoría que pudiera permitirles plantear un cambio en el modelo económico, es decir, en el capítulo económico de la Constitución, que podrían aprobar en primera vuelta, digamos en primera votación con mayoría simple, y luego ir a referéndum. Y si el presidente ya no tiene enemigo, va a buscar algún recurso para aumentar su popularidad. ¿Cuál es ese? El referéndum. Entonces, digamos, hay que advertir los peligros en los que estamos. Yo creo que se necesita urgentemente un compromiso claro y una explicación al país del gobierno, señalando el rumbo y explicando que no tiene la intención de propiciar ni hacer de furgón de cola de estos partidos de izquierda que quieren ganar a río revuelto y hacer cambios constitucionales que el país no necesita. Es más, sería suicida entrar en ese camino. Hay que evitarlo por todos los medios posibles y más bien el gobierno pudiera precisar su posición, aclarar que eso no está en su plan y que más bien se enfoque en unas ideas de reactivación económica que bien lo necesitamos. Por ejemplo, gestión pública. Hay tanto que hacer en ese camino y no se puede atribuir la falla de la gestión pública al modelo económico, sino más bien a esta crisis, al ruido político y al temor que esto genera en los funcionarios, de manera que las inversiones públicas y las privadas están paralizadas.
Esto no puede continuar. El país tiene tanta fortaleza que en estos días se han producido pequeñas variaciones, yo diría irrelevantes, del tipo de cambio y del riesgo país, gracias a Dios. Pero esto no es eterno y se necesita por eso un deslinde, un nuevo ministro de Economía que tenga las cosas claras y que diga a dónde vamos el primer día. Y es importante señalar que cuando el ministro Ceballos era ministro de Justicia y en una entrevista pública dijo que habló de la posibilidad de un Estado empresario cuando se refería a una línea aérea, fue muy enfático después cuando corrigió lo que había dicho en señalar que el capítulo económico no estaba en revisión, así que sería bueno que lo volviera a repetir para poder tener tranquilidad y estabilidad en el país. Me parece que hoy día en la mañana lo he dicho, es decir, se ha ratificado que el presidente Vizcarra no está interesado en modificar el capítulo económico, que eso no está pasando, eso no pasa por la agenda del gobierno, etcétera. Eso sería estupendo si pudieran, como dices, aprovechar esta oportunidad para promover el plan de infraestructura. Ahí tenemos 52 obras públicas que el país necesita con urgencia en temas de aeropuertos, en temas de carreteras, en temas de agua, de salud. En fin, hay una serie de cosas que se pueden hacer. El presupuesto está ya dado. Los ministerios más bien no ejecutan sus presupuestos de inversión y eso es un tema también que es importante tener en cuenta y analizar también que el ministro saliente o el ministro Oliva dijo que no iba a incrementar el gasto público a través de estos presupuestos que no estaban siendo ejecutados, que iba a tratar de que se ejecutaran mejor, pero sí hay que tener atención también en el gasto que están generando con los aumentos de salarios al sector público. Hay que tener mucha atención. Se ha publicado un decreto supremo, por ejemplo, en el que se aprueban los salarios de los rectores y vicerrectores de universidades públicas. Entonces hay que tener una mirada por ahí. Hay una noticia que ha salido también el día de hoy que se van a aumentar los sueldos del personal en el sector salud. Yo no digo que no sea adecuado que se aumenten los salarios, pero hay que mirar bien por dónde se está yendo el gasto para, digamos, recalentar, entre comillas, la economía del país. Hay una información en el sentido de que se le ha dado un aumento de 5 millones, o no recuerdo cuánto, no sé si es un aumento, un subsidio, un bono o algo, a las Fuerzas Armadas. Debe haber sido a cambio de su apoyo, de repente, a la disolución del Congreso. Pero, claro, el déficit de este gobierno ha sido de gestión, de ejecución, ¿no es cierto? Y eso ha sido disfrazado precisamente con la campaña política populista contra el Congreso y todo lo demás. Ya desapareció el Congreso. Entonces queda desnudo el gobierno en su capacidad de gestión. Ahora, si con los ministros que tenía no pudo gestionar, con los nuevos ministros que consiga, que uno podría imaginar que van a ser de menor calidad que los actuales, ¿no? Porque es difícil que personalidades, digamos, de gran empuje, de gran capacidad, acepten asumir una cartera en este momento. O sea que la cosa es complicada desde el punto de vista de lo que pudiera la hacer verdad el que sí, gobierno. esto es muy complicado, pero necesitamos urgentemente algún tipo de resultado económico y faltan todavía casi 2 años de este gobierno, no hay que olvidarlo, y no nos podemos pasar la vida discutiendo la coyuntura política. Claro. Nunca me imaginé que la coyuntura política llegara a tener el peso que tiene. Ahora prácticamente no pensamos en otra cosa y eso, la verdad, es perder el tiempo. Debiéramos enfocarnos en las cosas que la gente necesita, como salud, educación. La reconstrucción, por ejemplo, fallida. Hay que tomar medidas urgentes para que el gasto en las localidades alejadas funcione, para que la Contraloría pueda lograr algún resultado, porque controlar pequeñas obras es humanamente imposible. Entonces, restablecer el imperio de la ley y el Estado de Derecho, hacer que se cumplan las leyes y los contratos, eso es fundamental. No se puede estar pateando el tablero a la ligera cada 2 minutos. Entonces, yo creo que hay que pacificar la política y tratar de encontrar un rumbo. Pero perdón, la política ya fue pacificada con la eliminación total del enemigo. Ya no hay Congreso. Estamos en una paz de los cementerios. Y ahora hay que tener en cuenta también que vamos a ver si va a seguir gobernando con las encuestas, porque si lo va a hacer, es importante tener en cuenta que la gente lo que pide, hay encuestas de Ipsos, apoyo muy interesantes del 28 de julio, que nunca fueron publicadas, fueron puestas en redes, no fueron muy rebotadas, donde la gente precisamente reconoce ratios entre 85 y 90%,
que el presidente de la República no está haciendo lo suficiente Claro. para promover el trabajo, para promover a la empresa privada, para promover la salud, la educación. Son ratios de lo que la gente está reclamando y que hay que comenzar a atender. Bueno, creo que hay que de todas maneras tener un poco de optimismo respecto al futuro. Esta cosa no puede durar más de la cuenta porque el país no lo va a soportar. Y dicho esto, quería agradecerles, agradecer a María Isabel y despedirnos hasta una próxima oportunidad.